las fuentes de peligro. Dice el texto que pueden agruparse en las siguientes categorías. Se indican algunos ejemplos de modo general, ¿sí? Y hablamos de fuentes de peligro, que tenemos tres en este caso. Fuentes, fenómenos de la naturaleza, tenemos fenómenos o fuentes de peligro humanas y también fuentes de peligro catastróficas. Estamos con fenómenos, entonces fuentes de peligro como fenómenos de la naturaleza, y es lo que venimos tratando este momento. Podemos hablar de temas meteorológicos como la lluvia, el viento, la nieve, el granizo. También problemas geológicos como terremotos, desplazamientos de tierras, hidrológicos, riesgos de avenida, riadas, biológicos, plagas, enfermedades. Entonces, fíjense ustedes, amigos, lo importante de analizar estos fenómenos que están en nuestra diapositiva, y tan importante considerarlos, los fenómenos biológicos. Ahora, también tenemos fenómenos, fuentes astronómicos como los meteoritos. Y ahora no vamos a dudar de que existe esa posibilidad. Si sucedió algo que no teníamos en mente y que le parecía tan lejano, de hecho, en algún momento, Dios no quiera que pase pronto, o bueno, estas circunstancias se pueden dar, pero existen fenómenos meteorológicos, astronómicos, como son justamente el tema de los meteoritos. Hemos visto películas de Hollywood, de todo en ese sentido, pero no se lo puede descartar. Ahora, como humanidad, no podemos darnos el lujo de descartar ninguna posibilidad. Y debemos siempre estar alertas, y por eso este módulo de riesgo, queridos amigos, tan importante el módulo de riesgo para nosotros conocer esas posibilidades que pueden venir a futuro y que nos pueden afectar. Ahora ya no podemos decir esto, bueno, esto es Hollywood, esto no va a pasar. No, ya lo estamos viviendo, y ahora debemos poner mucha atención a cualquier circunstancia que se pueda presentar, porque existe esa posibilidad. Existe la posibilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como personas o como empresas? Siempre tomar resguardo y saber ya manejar, que esto nos deje muchas enseñanzas, esta plaga que estamos viviendo ahora, para que a futuro, otro tipo de riesgos, Dios no quiera, temas meteorológicos, o temas volcánicos, o temas de terremotos, debemos prepararnos, queridos amigos. ¿Y de qué manera nos preparamos? Sino aprendiendo seguros, sino aprendiendo gerencia de riesgos, de tal manera de que si llegase a darse un nuevo evento como el que estamos viviendo, sepamos nosotros tener alternativas para que la continuidad del negocio, de nuestra empresa, de nuestra casa, de nuestra industria, pueda sostenerse en el tiempo. Fíjense ahora cómo nos ha cogido a todos desprevenidos. Muchas empresas están quebrando, muchas empresas no se imaginaban que la tecnología iba a ser tan necesario. Y ahora resulta que todo el mundo está hablando de temas virtuales y toda la cuestión. Así que, queridos amigos, es importante tomar cuidado de lo que estamos aprendiendo. Fundamental, porque puede darse a futuro estas circunstancias. Muy bien, avancemos con los contenidos. Fuentes de peligro, fenómenos de la naturaleza. Ahora vamos con fuentes de peligro humanas. Las fuentes de peligro humanas. Resulta que los humanos también podemos causar peligros. Fíjense lo que dice aquí, básicos, dice fuentes de peligro humanas, básicos, acción o inacción indebida, errores humanos. Normalmente en algunas pólizas de seguros nos vamos a preocupar de este tipo de impericias, de este tipo de negligencias que por supuesto están cubiertos. Entonces les decía, queridos amigos, fuentes de peligro humanas, y es donde entra la persona a producir este tipo de peligros. Entonces ahí es donde justamente estábamos hablando del tema de confianza, exceso de confianza, el tema de ir al trabajo en condiciones no adecuadas y luego operar maquinaria. Esos son temas supremamente importantes, queridos amigos, que debemos tomar en consideración cuando nosotros estamos analizando el riesgo. ¿Qué calidad de operadores tenemos para manejar las diferentes equipos y demás situaciones? ¿Qué experticia deben tener estas personas? ¿En qué medida
van las compañías validando esa experiencia y ahí entra el tema de capacitación, lo que nosotros estamos haciendo ahora, pero también en la parte técnica, las personas que manejan equipos, etcétera, tienen que constantemente estar capacitados. Y cuando uno cae en cuenta de esas circunstancias, sino cuando tenemos o estamos haciendo una inspección de riesgos. Avancemos, queridos amigos, con la diapositiva. Tenemos ahora mismo el tema de las fuentes de peligro humanas. Entonces hemos hablado nosotros de esas posibilidades de afectación que podemos generar nosotros los seres humanos al ser negligentes, a causar acciones, actividades negligentes, impericias que pueden causar daños. También tenemos fuentes de peligro sociales, revueltas, huelgas, levantamientos populares. Muy bien, estamos analizando entonces las posibilidades de afectación que tenemos, o las fuentes de peligro que estamos sujetos las personas o cosas. También tenemos riesgos antisociales. Bueno, aquí está lógicamente el tema de robo, secuestro, fraude, extorsión, y para todos ellos, para todos esos tipos de fuentes de peligro, de robo, secuestros, etcétera, conoceremos que el seguro justamente tiene esa ventaja porque tiene algunas pólizas que se guiarán a proteger justamente de estos riesgos, de estos peligros que puede verse sujeto una empresa o una persona. El tema de robo, secuestro, fraude, etcétera. Bien, entonces estamos nosotros revisando las fuentes de peligro ahora humanas. Avancemos con el contenido y tenemos también las fuentes de peligro tecnológicas. ¿También existen fuentes de peligro tecnológicas? Por supuesto que sí. Ahí entran toda una dinámica de temas físicos, químicos, organizativos, etcétera. Por ejemplo, hablamos de riesgos físicos. Dice, incendios, explosiones, colapsos estructurales, radiaciones. Miren ustedes, tan importante caer en cuenta de esto, que las fuentes de peligro tecnológicas pueden revestir riesgos importantes. Y aquí es donde va entrando estas fuentes de peligro que el seguro se va a tomar para ir protegiéndonos de los incendios, de explosiones, de colapso. Más adelante conoceremos los seguros que colateralmente van a proteger, bueno, no colateralmente, directamente van a proteger estas fuentes de peligro que estamos ahora mismo analizando. Tenemos también fuentes de peligro tecnológicas con una subdivisión químicas. Tenemos fugas, vertidos, escapes, reacciones químicas, etcétera. Muy importante tomar en cuenta que los riesgos nos rodean, nos abundan. Muy importante ahora conocer los riesgos organizativos, los psicosociales. Fíjense, el estrés también es un riesgo. El estrés también nos puede afectar de una manera dramática. El tema del estrés, un tema no menor que muchas compañías están tomando en consideración para sus equipos laborales, etcétera, porque y aún más en este tiempo de pandemias se ha exponenciado esta fuente de peligro que es el estrés. Vamos adelante con nuestras diapositivas. Muy importante analizarlo, entenderlo. Vamos a ver las fuentes de peligro. Entonces, un poco recapitulando lo que hemos visto, tenemos tres tipos de fuentes de peligro, digamos de manera general, ¿no? Fuentes de peligro de la naturaleza, fuentes de peligro humanas, fuentes de peligro tecnológicas. Y eso es lo que hemos venido nosotros revisando durante estas diapositivas. Muy importante conocerlo. Y acá, antes de terminar en el tema de fuentes de peligro, tenemos una gráfica y una foto nada más de lo que sucedió el 9/11 allá por los primeros años del año 2000. Recordarán ustedes lo que sucedió en los Estados Unidos, ¿no? Un tema bastante complejo que cambió también, fue un hito, ese infausto suceso, pero que cambió e impactó a la humanidad, a tal punto que los riesgos ahora se los maneja o se los cuida ya de diferentes aspectos. Antes del 9/11, cuando uno viajaba fuera del país o dentro del país, bueno, los típicos revisión que teníamos en filtros de seguridad, etcétera, pero a partir del 9/11 cambió nuestra vida. Cambió nuestra vida porque ahora para los viajes se montó un protocolo donde prácticamente nos tenemos que sacar los zapatos, la correa, cualquier cosa que tengamos metálico, porque las alarmas se prendieron a nivel mundial por los fenómenos de terrorismo y toda la cuestión. Entonces la humanidad cambió y cada hito, cada circunstancia adversa que sucede,
es porque justamente se van cristalizando los riesgos que lo estamos ahora comentando, queridos amigos. Así que tan importante es tomar consideración de los riesgos y luego medirlos, luego tratarlos. Cuidarnos de esas posibilidades que pueden suceder. Jamás en la vida se hubiera imaginado que 2 aviones iban a impactar las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Eso era prácticamente imposible. Y los imposibles se dan.